Embajadores del Reino, un programa diferente. Y ya estamos en esta tarde maravillosa del Señor en su programa de Embajadores del Reino, un programa diferente. Es un gusto volverlos a acompañar para poder llevar el mensaje de nuestro Señor. Gracias, Marquito, por estar aquí. Gracias también a cada uno de ustedes que ya se están sintonizando aquí en la programación Embajadores del Reino, en este canal de bendición, como es Cristo TV. Una bendición tenerlos a ustedes. Seguramente ha de ser de gran edificación lo que vamos a ver en esta preciosa tarde con un pastor invitado. Así es, recordándoles el número de celular para que en el desarrollo del tema ustedes puedan enviar sus preguntas y nosotros a través de la palabra poderles enseñar la respuesta. Les digo el número 0962 72 67 49. Vuelvo a repetir el número 0962 27 67 49. Recuerda que estamos prestos para resolver cualquier inquietud que se desarrolle a través del tiempo de este espacio y así el Señor pueda darles esa luz perpetua. Y recordándoles también del closet de Luis y Xiomi que está en oferta. Recuerden su ubicación: Avenida 9 de Octubre entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca, edificio 919. Un tema, les decía Marquito y a todos los televidentes, que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes, con un invitado de lujo. 11 años conociendo al Señor, yo creo que es una buena trayectoria, pero no les digo más ni el tema hasta después de esta pausa comercial. Ya regresamos. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis y Xiomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en el 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Seguimos con la programación de Embajadores del Reino, un programa diferente. Y esta tarde tenemos un espectacular tema que dice el poder del Espíritu Santo. Marquito, a mí me impacta este tema porque muchos hermanos realmente no saben cuál es la actividad del Espíritu Santo, no saben por qué nuestro Señor Jesucristo dejó el Espíritu Santo al otro Consolador, como dice su palabra. Vamos a ver y a dilucidar cada una de estas interrogantes aquí en la programación Embajadores del Reino, con un invitado especial, les decía Marquito, y televidentes, como es
nuestro pastor Cristian Fiallos, 11 años ya conociendo al Señor. Y enseguida pasa con ustedes a saludarlo, mi pastor. Muchísimas gracias, amado pastor Marquitos, gracias por la invitación. Bueno, este es un tema muy, hasta cierto punto controversial, pero un tema muy importante. Considero que todas las personas que están viendo y escuchando va a ser de total interés. Claro que sí, vamos a iniciar sin más preámbulo. Vamos a pedirte, Marquito, por favor, que nos ayude con la lectura, que la encontramos en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 4 al 8. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo, precisamente, que vamos a hablar de él. Adelante, Marquito. Y el versículo dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Preciosos versículos del Señor. Vamos a ver este poder que tiene esta lectura que la encontramos en el libro de los Hechos. Pastor Cristian, dice claramente aquí el versículo 4, y estando juntos, refiriéndose concretamente a sus apóstoles, a los discípulos del Señor. ¿Será que hoy en día, pastor, todos los siervos del Señor, todos los siervos de Cristo, la iglesia de Cristo, está junta? ¿Tiene esa misma unidad? ¿Tiene ese mismo sentir, ese mismo actuar en todas las congregaciones? Bueno, básicamente yo creo y considero que hoy por hoy, creo que la iglesia de Jesucristo tiene que unirse, volver a esos primeros cimientos como lo era la primera iglesia, y como lo dice el versículo, todos tenían que estar juntos, quedarse allí para que después el Espíritu Santo venga y se manifieste de manera sobrenatural. No estoy en contra de muchos factores que hoy por hoy influyen en nuestro caminar como cristianos, pero considero que es un punto muy importante el poder estar siempre dispuestos a permitir que el Espíritu Santo obre en cada vida y en cada corazón. Y mira que dice aquí claramente que Dios les manda, dice, estando juntos, dice, les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Muy importante conocer que este término, Jerusalén, que es la capital de Israel, es precisamente nuestro hogar, nuestra casa, porque nuestra casa celestial, sin duda alguna, será la ciudad Jerusalén, esa ciudad celestial que nos está esperando. Pero analógicamente podemos darnos cuenta cómo el Señor, en su infinita sabiduría, le dice a sus discípulos, a sus apóstoles: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Qué precioso conocer, mis queridos hermanos y pastor, aquí invitado, que las promesas de Dios son efectivas, son veraces, son realmente reales. Bajo todas esas promesas que nosotros debemos vivir cada día, mi pastor Cristian. Así es, totalmente de acuerdo. Y si notamos allí dice que todos tienen que permanecer y quedarse en Jerusalén hasta poder recibir la promesa. Es un mandato y una orden directa que nuestro Señor Jesucristo lo decía, porque es muy cierto. Cuando en la vida de una persona, y lo hablo a título muy personal, cuando uno tiene a Cristo en su corazón y uno ha tenido una experiencia totalmente radical, ha tenido ese encuentro cara a cara con Dios, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar, y no solo a morar, sino que al momento que el Espíritu Santo mora, Él comienza a cumplir cada una de sus promesas, pero siempre y cuando nosotros cumplamos uno a uno los mandatos que su palabra está escrita. Así es, mi pastor, y claramente aquí lo dice que antes de decirles qué promesa Él es, dice en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Conocemos realmente al Espíritu Santo, Marquito? De hecho, es una pregunta que todos los días nos hacemos. ¿Y si Él escudriña a Dios? ¿Nosotros qué podemos conocerlo? Él es el que nos conoce y nos ayuda para avanzar, para crecer y poder demostrar aquella ciencia que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros, y llevamos esa parte de Dios en nuestros corazones a través del Espíritu Santo.
Y miren este proceso que dice aquí en el versículo 5. Dice que Juan el Bautista bautizaba con agua. Pero, dice, ¿verdad? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Bueno, ustedes conocen estos pasajes bíblicos, aquel acontecimiento cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, asciende a los cielos, y luego en Pentecostés viene el Espíritu Santo ya a morar dentro de cada discípulo, dentro de cada apóstol. Pero yo les quiero enfatizar algo muy importante, mis queridos hermanos. Dice aquí claramente que Juan bautizaba con agua, ¿verdad? Pero dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la particularidad, la enseñanza en este versículo? Que nosotros, al ser bautizados con agua físicamente, estamos nosotros dando prueba o dando testimonio de que estamos aceptando a Cristo en público, mis queridos hermanos, en público. Y es el Espíritu Santo que nos va a inquietar, nos va a moldear, ¿verdad?, para que tú busques más del Señor, para que tú crezcas en Cristo Jesús. Y precisamente lo que estamos viendo, el poder del Espíritu Santo. Ya vamos a ver en qué consiste ese poder, mi pastor Cristian. Así es, algo muy importante, tomando sus palabras, amado pastor. Es muy importante aprender a reconocer y a poder experimentar ese poder sobrenatural que tiene el Espíritu Santo. Como usted ya lo mencionó, y estoy totalmente de acuerdo, cuando Juan el Bautista bautizaba en agua, era un acto público, dejando de lado su pensamiento, su proceder como humano, y dio un siguiente paso aún más importante, que no cualquiera hoy por hoy lo toma. Porque si bien es cierto, muchas personas tienen el miedo o el temor de qué va a suceder cuando yo acepto al Espíritu Santo y cómo tiene que ser mi conducta después de haber tenido esa experiencia con el Espíritu Santo como tal. Sí, sin duda alguna, es así. Yo recuerdo cuando acepté al Señor, ¿verdad? Inmediatamente después de 15 días me estaban invitando a bautizarme. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué yo tengo que bajar unas aguas, verdad? Yo no conocía todavía cuál era el proceso a seguir, ¿verdad? Que es un paso más de avance. Porque el bautizar no es un paso más de avance, ¿verdad? Bueno, ya aceptaste al Señor, ahora bautízate. ¿Te bautizaste? Ahora sí, asiste a una iglesia donde se trate la sana doctrina. Sin duda alguna, esos son pasos, procesos que cada uno de nosotros debemos seguir para conocer realmente quién es el Espíritu Santo. Y les quería comentar también, mis queridos hermanos, que en el versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Era una pregunta, mis queridos hermanos, que no tenía la relevancia de lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo decía que va a venir sobre ustedes un poder. Y ellos decían, bueno, ¿y cuándo vas a restaurar tu reino aquí en la tierra? Ellos pensaban que ese poder, ¿verdad?, era un poder físico, un poder de pronto, un reinado, o alguien que les iba a gobernar con poder. Y de eso no se trataba, porque para entender la palabra de Dios tienes precisamente que dejar que el Espíritu Santo te dé ese discernimiento, te dé esa revelación, para que tú puedas entender con claridad y avances en la obra del Señor y en su palabra sobre todo. Pastor Cristian, ¿qué nos podría decir con respecto a esto? Que en la antigüedad no conocían el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento casi no se hablaba del Espíritu Santo en sí. Se decía el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios, pero era el mismo que estaba actuando. Así es, amado pastor. Bueno, básicamente, si vamos a la Biblia, netamente lo que aquí enfatiza y hace mucho hincapié es que todas las personas solamente lo conocían como un trato personal con sí mismo. Pero no se trataba simplemente de eso, se trataba de que el Espíritu Santo tiene un poder tan grande y tan especial que cuando la persona era bautizada, como lo comienza diciendo allí en los versículos anteriores, era bautizado en agua, hacía un reconocimiento público y aquí hay algo que me impacta muchísimo, de que cada persona que tomaba y tenía esa decisión firme y convincente de que el Espíritu Santo tiene que morar en la vida de la persona, no solamente lo hacía públicamente, amado pastor, sino que también reconocía y decía que ya no necesitaba vivir como estaba viviendo, y era necesario que ahora el Espíritu Santo no solamente
more en cada persona, sino que el Espíritu Santo haga un cambio de mente, un cambio de corazón. Porque cuando una persona realmente es tocada por el Espíritu Santo, cosas sobrenaturales suceden. Amén, amén. De hecho, se hablaba hace tiempo que no moraba el Espíritu Santo en ellos, sino sobre ellos. Y que la idea de poder ministrar y llevar lo que hoy somos siempre fue como lo que uno entrega, los sacrificios que uno hacía de cordero, de animales y entregaba las ofrendas. Y entonces ahí quizás se trataba de limpiar la deuda que nosotros hacíamos. Y el tratar de lo que hoy es el Espíritu Santo con nosotros, que nos acompaña, que nos fortalece, que nos bendice, nosotros comprendemos de que está para nosotros guardarnos y ayudarnos a construir una fe cristiana inquebrantable. Un poco para ampliar, Marquito, lo que acabas de decir, quiero invitarlos que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, que dice: y yo rogaré al Padre, hablando a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Vamos a analizar estos versículos, mis queridos hermanos. Miren que si Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, aquel que murió por cada uno de nosotros, no hubiera orado al Padre, no hubiera rogado al Padre para que venga a habitar en nosotros el Espíritu Santo no hubiera venido. Si el Padre Eterno, ¿verdad?, no hubiese querido, no venía el Espíritu Santo. El Señor se iba, nuestro Señor Jesucristo, y nos quedábamos ¿cómo? Nos quedábamos huérfanos. Y aquí claramente nos dice en este versículo 17 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice: y el Espíritu Santo de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí está la contestación, lo que tú decías, Marco. Claramente aquí dice que el Espíritu Santo dice que los apóstoles lo conocían. ¿Y cómo será que lo conocían así? Todavía no había pasado aquel acontecimiento de Pentecostés. Pero claramente nuestro Señor Jesucristo dice: ustedes los conocen porque mora con vosotros. Mire que no dice mora en vosotros, dice mora con vosotros. En otras palabras, está con ustedes. Y sin duda alguna era el propio Señor Jesucristo, ¿verdad?, que moraba en ellos, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay esa diferencia entre andar con vosotros que morar en nosotros. Es una gran diferencia, una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque, como bien decía Marco, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, subía y bajaba en hombres y mujeres de Dios. Y recordemos también algo, que los 4 evangelios fueron también vividos en el Antiguo Testamento. No olvidar nunca ese detalle. Pastor, ¿vive con nosotros realmente el Espíritu Santo? ¿Ha venido a ser morada? Nosotros ya somos el tabernáculo de Cristo a través del Espíritu Santo. Bueno, si bien es cierto, básicamente la promesa ya está dada a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, para que more en la vida de cada persona. No es lo mismo que una persona crea o piense que conformarse con que el Espíritu Santo esté dentro de nuestro círculo es suficiente. Cuando la promesa ya está dada es porque el Señor sabe muy bien y sabía que cada corazón de cada persona, antes de experimentar ese bautismo a través del Espíritu Santo, tenía la necesidad de poder tener ese encuentro con Dios netamente. Entonces, hoy por hoy, en este tiempo, la iglesia considero que tiene que vivir más en comunión con Dios. A medida que nosotros buscamos más a Dios, a medida que nosotros pedimos la llenura y la guía del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder entender el verdadero significado del por qué el Señor incitaba mucho en el bautismo en el Espíritu Santo. Sí, sin duda alguna, dice su palabra que nosotros cada día debemos llenarnos del poder del Espíritu Santo. Y siguiendo los versículos del Evangelio de Juan capítulo 14, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mire cómo dice el Señor, se va nuestro Señor Jesucristo haciendo los cielos y dice: no los dejaré huérfanos,
vendré a ustedes. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo que ahora mora en cada uno de nosotros. Amén. Él dejó el consolador de nuestra vida y es el que nos motiva, como mencionaba hace un momento. Y es importante que nosotros podamos comprender la importancia de Él para nuestra vida y nuestra fe cristiana. En el transcurso del crecimiento y el avance, es Él el que muestra cómo nosotros podemos cambiar y perfeccionar para así mostrar ese amor, esa misericordia, ese plan y ese diseño eterno que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Hace un tiempo escuché que alguien decía que el Espíritu Santo era la señal, o sea, la antena que estaba puesta sobre nosotros para podernos conectar con el cielo. Bueno, sin duda alguna, te comento con un testimonio así rápido. Una vez, cuando yo me encontraba en un comisariato, ¿sí? Escuché una conversación de dos señoras que estaban hablando. Dice, sí, el embajador, decía, de Dios aquí en la tierra es aquel personaje que se sienta allá en el Vaticano. Y el Espíritu me inquietó para que yo me acerque a esta señora. Le dije, mire, discúlpeme, el embajador aquí en la tierra que nos conecta con nuestro Padre Eterno, sin duda es el Espíritu Santo de Dios, no hay otro, ¿verdad? Y es el que nos guía. Bueno, esa inquietud yo le dejé a ella. Ellas se fueron, no me dieron nada, no me preguntaron nada, por ahí creo que me vieron mal, pero yo le dejé esa semilla allí sembrada en sus corazones. Porque es muy importante nosotros que conozcamos esto. Y regresando al libro de los Hechos, en capítulo 1, vamos al versículo central, que es el versículo 8. Dice, pues recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿A qué poder se refiere ese, mi pastor Cristian? Cuando la palabra de Dios nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, habla de tener un encuentro, como ya lo mencionaba, vivencial con Él como tal, como ese Dios sobrenatural que está dispuesto a poder hacer cosas inexplicables. Pero lo más impresionante de este tema es que el Espíritu Santo, como lo menciona allí, no solamente quiere morar en usted o en mí, sino que ese poder sobrenatural que mora ahora en nosotros, que ya hemos tenido la oportunidad de poder experimentar un cambio radical en nuestra vida, quiere que ahora nosotros podamos ser testigos de aquello, para que no solamente nos quedemos con ese poder sobrenatural que mora, sino que ahora podamos compartirlo aquí y en todo el mundo, para que muchas personas puedan venir a los pies del Señor. Sin duda alguna es así, y nosotros estamos conociendo en esta tarde el poder que tiene el Espíritu Santo. Pero claramente yo les preguntaba, ¿en qué consiste ese poder? En primer lugar, ese poder tiene que actuar en nosotros. Tiene que actuar en nosotros de una forma interna. Si yo antes era enojón, me daba coraje de todo, me entraba ira en mi ser, ahora ya no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en mí. Nosotros nos podemos enojar porque es normal. Es normal que toda persona se enoje, ¿verdad? Pero conociendo la palabra y conociendo también que mora en nosotros el Espíritu Santo, que es más grande que cualquier cosa de este mundo, vamos nosotros a frenarnos para que ese enojo no se convierta en ira, para que esa ira no se convierta en resentimiento, para que ese resentimiento no se convierta en venganza, y para que esa venganza en un determinado momento no se pueda cometer inclusive en algún asesinato, pastor. Así es, cuando nosotros permitimos que esas cosas, esas pequeñas piedritas de llamaría yo espirituales, pongan un obstáculo en nuestra vida, no podemos avanzar como Dios quisiera que avancemos. Y como usted bien lo decía, el Espíritu Santo no solamente nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual, sino también a ayudarnos con esas áreas tal vez vulnerables, como es a veces el carácter, nuestra falta de poder tener empatía ante la necesidad de las personas. Porque si bien es cierto, el ministerio de Jesucristo básicamente está enfocado en eso, en esa presencia que Él tenía, en esa búsqueda constante que Él tenía diariamente con Dios, y eso hacía que Él, como nuestro Salvador y nuestro Redentor, haga un cambio, porque no solamente estamos hablando de la parte espiritual. El Espíritu Santo obra de manera interna, primeramente en nosotros, y a través de ese cambio en nosotros podemos evidenciar claramente que la presencia de Dios está vigente y está visible. Sin duda alguna estamos viendo nosotros aquí el poder del Espíritu Santo. Como les decía, mis queridos hermanos, el poder del Espíritu Santo cuando actuaba en mí era un cambio, era una transformación, ¿verdad? Y que todavía me sigue cambiando, todavía me sigue transformando, porque eso es en un caminar a diario, mis queridos hermanos.
Marquito, ¿cómo el poder del Espíritu Santo te cambió tu vida? Amén. Es impresionante que durante la fe cristiana que uno va armando, a los 15 años yo llego a bautizarme, pero ya desde muy pequeño llevaba asistiendo a la iglesia, tratando de servir dentro de la iglesia. Había muchas inseguridades en mi mente y en mi corazón, de acuerdo a si yo pertenecía al espacio de convivir con las personas. Yo sentía que era como un bicho raro, diría alguien por ahí, pero el Espíritu Santo pudo llevarme a entender la identidad de hijo que uno tiene, la identidad que uno tiene para pertenecer en el reino, y aún el carácter. Yo era una persona que se disgustaba de todo, se excepcionaba de todo, todo le daba coraje, todo le molestaba, todo le fastidiaba. Aún, pero el Espíritu Santo sigue cambiando. Pero la idea siempre fue de que en las acciones que uno realizaba, en las cosas que uno hacía, mostrar a Jesús. Y de hecho, en los espacios que se pueden comentar y hacer, es siempre representar a Jesús en nuestras acciones, en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que demostramos. Y así podemos hacer que las personas puedan ver a Dios en cada uno de nosotros. Sin duda alguna es así, Marquito, y día a día nos va perfeccionando el precioso Espíritu Santo de Dios. Yo les quiero comentar también, llevarlos al libro de los Gálatas, capítulo 5, estos versículos tan conocidos, ¿verdad? Pero antes de decirles, les voy a comentar algo. Una vez, años atrás, vino un pastor del extranjero, no voy a decir qué país, vino un pastor del extranjero a engañar aquí a Guayaquil. Muy extraño. Yo lo comencé a ver extraño desde el mismo momento que él no llevaba Biblia. Desde allí lo comencé a ver extraño, porque él cuando predicaba, él era invitado a una iglesia, era invitado a alguna campaña, algún aire libre, no llevaba la Biblia. Y si nosotros decimos que somos ministros del Señor, debemos tener la Biblia en mano, porque esta es nuestra arma, ¿verdad? Esta es nuestra arma. Entonces yo le comencé una vez a preguntar, él me invitó a una célula, ¿verdad?, que él la dirigía, y hablando precisamente del poder del Espíritu Santo, yo le digo, pastor, quiero hacerle una pregunta, dígame, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios? Se me quedó pensando, se rascó hasta la cabeza, y bueno, ¿qué te parece si en la próxima clase yo te la contesto? Y yo, pastor, yo le quise hacer esa pregunta para ver si estaba de acuerdo a la opinión que yo tengo. Ah, pero ¿cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es la que está escrita aquí en la palabra de Dios. Y lo llevé rápidamente al libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Si nosotros queremos conocer, mis queridos hermanos, siervo invitado, si tenemos el Espíritu Santo, vamos a verlo, cómo obra el Espíritu Santo. Si tenemos amor, que es el primer fruto del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en tu vida, mi querido hermano. Si nosotros tenemos gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, contra todas esas cosas no hay ley alguna aquí en la tierra ni debajo de la tierra que nos pueda hacer cambiar, que realmente mora el Espíritu Santo en nosotros, mi pastor Cristian. Así es, totalmente de acuerdo. Y también en el libro de los Gálatas también nos podemos encontrar con aquellos frutos que dan evidencia fehaciente del Espíritu Santo. Uno de ellos, como usted ya lo mencionó, es el amor. Pero también nos encontramos con el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Podemos ver claramente evidenciado en la Biblia cómo esos frutos van haciendo un cambio radical. Si en nuestra vida cotidiana falta uno de ellos, yo creería que necesitamos más buscar al Señor y llenarnos más de su presencia. Y precisamente un versículo dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de amor, de valor y de dominio propio. Está hablando del Espíritu Santo, pero muchas veces nosotros nos atemorizamos cuando vamos a dar la palabra. Yo te pregunto, Marquito, tú si lo ves a la alcaldesa aquí de Guayaquil, ¿tú te atreverías a ella, no a tomarte un selfie con ella, sino a darle la palabra? ¿Tú lo harías? Sí, lo pensaría muchísimas veces. ¿Verdad que sí? Sí, porque, quizás es un hecho de como de aún uno puede tener una fe cristiana maduro, uno piensa, será lo correcto, y Dios hasta que te habla, y tú tienes que ir a hacer, pero a uno le da el nervio, le da el miedo, no la vergüenza, sino como ese recelo de cómo puede reaccionar la otra persona, y entonces ahí nos preguntamos a veces, ¿por qué cuestionamos o ponemos excusas para hacer el plan que el Señor nos ha mandado? Y así, si Él ya dijo algo, Él ha acomodado todo para que nosotros podamos actuar.
Pastor Cristian, y sin duda alguna allí yo creo que se evidencia el poder del Espíritu Santo en nosotros. Así es, como lo decía a veces Marquitos, muy particularmente, este caso es muy visto, más que nada en la parte de la juventud. Todos a veces nosotros tenemos esa duda, esa inquietud de qué va a pasar si yo me acerco a una autoridad como la alcaldesa, como el presidente, y ponemos muchas veces en tela de duda que nosotros somos revestidos con ese poder para hacer un cambio en esa vida. Porque sabemos que para Dios no hay nada imposible, y cuando uno tiene la disposición, cuando uno quiere hacer un cambio y quiere impactar vidas, así como Dios impactó nuestra vida, a nosotros nos toca y nos corresponde como hijos y embajadores del reino poder hacer ese cambio. Y no importa si tenemos a una autoridad como la alcaldesa o el presidente, atrevámonos a tener una mente totalmente renovada y listos a hacer la obra del Señor. Amén. Así nosotros desarrollamos esa identidad para poder avanzar y demostrar en nuestras acciones a Jesucristo. Así es, y yo quiero llevarlo rápidamente al libro de los Romanos para un poco afianzar y desarrollar el tema que estamos viendo en esta tarde. Romanos capítulo 15, versículo 13, y dice: y el Dios de esperanza os llene de todo, gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces, si tenemos amor, ese es el poder del Espíritu Santo. Dios, a través de su Santo Hijo, nuestro Redentor, hace más de 2000 años, evidenció el poder que tenía en el Espíritu Santo. Porque yo me imagino, Marquito y Cristian, y ustedes que me están escuchando y viendo, cómo en el Señor, en su cuerpo, dice la palabra en el libro de Colosenses, Él tomó todos nuestros problemas, tomó todas nuestras envidias, tomó todo nuestro enojo, nuestra corrupción, nuestra venganza, ¿verdad? Nuestros deseos carnales, los ingresó en su cuerpo. Tiene que haber sido algo realmente extraordinario, que el poder del Señor estaba allí actuando en Cristo, allá colgado en la cruz, hace más de 2000 años, mi pastor Cristo. Así es, y viene a mi memoria rápidamente una historia en la Biblia cuando vemos un personaje muy controversial, pero a la vez también que se dejó usar por Dios, como un Pedro, ¿no? Que la Biblia registra que tenía un carácter muy fuerte, pero sin embargo Dios lo usó para poder hacer una obra sobrenatural, y cuando él se dejaba usar, inmediatamente el Espíritu Santo le permitía evidenciar que no era la persona como tal que hacía un cambio en la otra, sino que el Espíritu Santo que moraba en la vida de Pedro era aquel que hacía los cambios que Jesucristo nos enseñó. Y te comento algo, viene a mi mente aquel pasaje cuando Pedro va y se enfrenta a Cornelio, que lo mandó a llamar. Cornelio era un centurión romano, ejercía autoridad dentro del ejército romano, y apenas lo ve Cornelio, ¿verdad?, se le arrodilla a Pedro, y Pedro le dice: levántate, que yo soy un hombre igual que tú. Ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder del Espíritu Santo, porque de pronto otra persona en la actualidad, muchos ministros se creen que se la saben todo, ¿verdad?, y se creen más que Pedro. Claro, y entonces ahí trabaja la humildad, cómo nosotros demostramos ese amor y sabemos de que solo somos vasos útiles delante del Señor, y el Señor puede usar a quien Él desea y como Él desea. Y entonces ahí es donde vemos cómo el Espíritu Santo está obrando en ese corazón, en esa vida, en esa humildad para hacer las cosas y demostrar de que Él de verdad está haciendo un cambio en cada uno de nuestros corazones. Así es, este es un largo caminar, mis queridos hermanos, en el Señor, cómo nos va transformando, nos va cambiando, nos va moldeando para que cada uno de nosotros se evidencie que Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, que es la persona que nos guía, es la persona que nos capacita, es la persona que debe estar en nuestro pensamiento, en nuestro caminar, en todo lo que hagamos. Deja que el Espíritu Santo obre, deja que el Espíritu Santo te inquiete tu vida para que tú realmente vengas a los pies de Cristo, evidenciándose a través de la oración, a través de la palabra, porque nosotros estudiando la palabra, Marco y mi pastor Cristian, estamos acercándonos más a Jesucristo y conocer también cómo Él piensa, mi pastor. Así es, cada vez que usted y yo tenemos la oportunidad de poder ser esos instrumentos útiles en las manos de Dios, esto es algo impresionante. Realmente este tema es muy extenso, muy hermoso. Es muy profundo también. Es muy profundo, de hecho es así, porque
como ya lo mencionamos, ¿no? en este personaje bíblico como lo es Pedro, sabemos que nuestro Señor Jesucristo tiene un grupo selectivo de discípulos, seres imperfectos con muchas diferentes maneras de pensar. Sin embargo, cuando la persona y el corazón de esos discípulos estaban dispuestos a evidenciar el poder que Dios tenía y tenía el control sobre ellos, inmediatamente podemos ver claramente cómo Dios permitía que esa vida pueda ser de impacto. Y creo y considero y estoy totalmente seguro de esto, que mientras nosotros entremos en esa intimidad con el Señor, entremos en esa búsqueda constante, Dios hará y actuará de manera nunca antes vista en usted y en mí. Sí, sin duda alguna es así, mi querido pastor, y nosotros estamos aquí evidenciando en Embajadores del Reino el poder del Espíritu Santo. Nosotros nos damos cuenta entonces que realmente el Espíritu Santo tiene poder. Nos estamos evidenciando a través de estos versículos que estamos viendo, de los comentarios nuestros y también nuestras vivencias, Marco, porque es el Espíritu Santo que nos enseña día a día. A mí, pues, en lo personal, me enseña a vivir mejor, me enseña a ser mejor maestro en el área secular, me enseña mejor a ser, cabe la redundancia, a ser mejor esposo, me enseña a ser mejor ministro para Dios, porque todo lo que hagamos, mis queridos hermanos, debemos hacerlo de corazón para el Señor. Así nos dice su palabra. Allí se evidencia, Marquito, el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo, sin duda alguna. Amén, amén. De hecho, algo que se mencionó hace rato y eran las situaciones de la sana doctrina. Cuando hablamos del Espíritu Santo, a veces podemos caer en incurrencias, cosas que son falsas, que a lo tiempo del transcurso del caminar uno las va tomando quizás por corrientes de creencias entre otras religiones, entre pensamientos que quizás en algún momento quisieron transgiversar la Biblia, transgiversar lo que somos y lo que haremos en Cristo. Pero lo importante es de que tenemos a Dios como fuente, la Biblia como fuente, para poder averiguar y acercarnos hacia Dios. De hecho, como se mencionaba, yo soy fiel creyente de que el Espíritu Santo es esa antena que nos conecta con el cielo. Y yo creo que muchas veces Él nos habla, Él nos conmueve, Él nos lleva a entender, Él nos ministra el corazón para poder entender las decisiones, para poder saber el tomar el camino correcto. Oiga, y parece algo chistoso, pero en los exámenes, el tiempo de oración a veces siempre yo lo llevo a full. Le digo, Señor, tú sabes que yo sé algo, pero los nervios, el miedo, uno puede quizás doblegarse, pero ahí está el Espíritu Santo para podernos hacer entender de que Él está con nosotros y que nuestra identidad sigue avanzando, sigue progresando, para que cada uno de nosotros entendamos el poder de nuestro Señor. Sí, así se evidencia el poder cuando nosotros, yo tras de cámara hace un rato, estaba escuchando cómo una sierva decía que el miedo te paraliza. Sí, el miedo te paraliza. Pero si tú tienes realmente el Espíritu Santo en ti y lo tienes viviendo contigo, lo tienes que sea tu guía, que sea el timonel de tu existencia, vas a ver que ese miedo, ese temor se va a ir de tu vida inmediatamente y tú vas a seguir adelante, evidenciando en tu vida y para los que te rodean el poder del Espíritu Santo. Venimos con más aquí en Embajadores del Reino, luego de esta pausa comercial. No te desconectes, sigue con nosotros. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino.
El closet de Luis Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Sion. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Hemos regresado después de la pausa comercial con este su programa de Embajadores del Reino y ahora el espacio donde se responden aquellas preguntas que dejaron a través del número celular. Muchísimas gracias por compartir sus dudas. Hoy con el pastor Alejandro y el pastor Fiallo vamos a responderle esperando de que el Señor pueda guiarlos en su luz de amor. María Torres pregunta, Pastor Alex, ¿cuáles son los poderes que recibimos del Espíritu Santo? Bueno, sin duda alguna, como siempre lo he dicho en otras ocasiones, el poder de Dios se evidencia de nuestro interior hacia afuera. Yo les decía hace unos minutos que si antes yo me enojaba por todo, como también lo decía Marcos, ¿verdad? Ahora el poder del Espíritu Santo se evidencia que yo no me enojo por nada. Si antes yo me preocupaba por todo, ahora no dejo que nada me estrese en este mundo. Si antes yo hacía cosas que le desagradaban a nuestro Padre Eterno, ahora hago todo lo contrario. Todo mi accionar, todo mi caminar, todo mi pensar, todo mi hablar va direccionado a través del Espíritu Santo en agradar a nuestro Padre Eterno. Entonces allí nosotros nos vamos a dar cuenta si realmente el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas. Amén, María. Así que sigamos creyendo de que el Señor puede hacer la obra maravillosa en cada uno de nuestros corazones. Pastor Fiallo, Lucía Lozano pregunta, si no tengo todos los frutos del Espíritu Santo, ¿es porque Él no está o sigue trabajando? Bueno, indudablemente, gracias por esa pregunta, es muy, muy interesante, la verdad. Cuando usted recibe el Espíritu Santo y tiene un encuentro con Él y usted tiene esa búsqueda constante, más bien ese don y ese poder, si usted no tiene todos los dones, todos esos frutos y esos dones, inmediatamente se van implementando. Tal vez no lo tenga todos, porque indudablemente ninguna persona que no ha tenido ese encuentro con Dios tal vez no los conoce, pero cuando usted tiene esa oportunidad de poder permitirle al Espíritu Santo que obre, él puede implementarse y puede lograr que todos esos frutos lleguen a completarse como Dios lo tiene para usted. Amén, amén. Así que, como mencionaba, sigamos trabajando para que el Señor pueda manifestarse en nuestras vidas. Zoila Caicedo dice, Pastor Alejandro, yo no soy cristiana y la verdad a veces no comprendo lo que Dios hace en la fe, pero siempre he escuchado que la iglesia tradicional, más bien todas, dicen que el Espíritu Santo es la tercera persona. ¿Es cierto esto? Bueno, interesante pregunta, mi querida hermana. Bueno, creo que no eres cristiana, dices, ¿verdad? Pero la iglesia tradicional siempre nos ha enseñado, porque la Escritura dice, por ejemplo, hay que bautizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto se ha repetido continuamente en diferentes sectas, en diferentes religiones, pero ese no es el orden de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Eterno es una misma persona, pero manifestado de tres maneras. Eso nosotros tenemos que tener bien en cuenta. Nuestro Padre es, ¿cómo les digo? Voy a utilizar términos aquí terrenales para que entiendan. Nuestro Padre Eterno es el ideólogo. Quien lo acciona es Cristo, ¿verdad? Porque Él es que vino a hacer la acción aquí en la tierra. Él murió por ti y por mí. Yo no lo hice, ni tú tampoco. Lo hizo Él. Pero ahora también el Espíritu Santo, ¿verdad? Con su poder nos da esa revelación a través de la palabra de Dios. Vemos entonces actuar a estas tres personas, pero con diferentes responsabilidades. Pero los tres son uno. Amén. Así que ya sabe que Él no es la tercera persona, Él es la persona
y los tres son uno. Así que es tiempo de que nosotros entendamos de que Él es uno solo y trabaja con cada uno de nosotros. Pastor Fiallo, Juan Tuárez pregunta: yo no sé si los dones llegan con el Espíritu Santo o simplemente Él los activa. Los dones son activados a través de esa vivencia que tengamos con el Espíritu Santo, ya que recordemos que nosotros somos instrumentos en sus manos. Por lo tanto, aquellos dones que todavía no hemos descubierto o aún ni siquiera sabemos cuáles son, podemos trabajarlos, y el Espíritu Santo lo trabaja de manera interna y los evidencia de manera pública. Entonces, los dones ya habitan en una vida que ya ha tenido ese encuentro con Dios y se comienzan a activar de manera sobrenatural cuando usted y yo confiamos en que el Espíritu Santo promete y capacita a aquel que lo recibe. Bien, muy interesante lo que estamos viendo, mis queridos hermanos, y yo en esta parte de la reflexión quiero invitarte a que realmente nosotros conozcamos el poder del Espíritu Santo, porque es precisamente el Espíritu Santo que nos ayuda a orar, porque dice la palabra que con nuestro pensamiento nosotros no sabemos orar, nosotros no sabemos pedirle realmente a nuestro Padre Eterno qué es bueno para nosotros, pero allí es que actúa el poder del Espíritu Santo, inclusive con palabras indecibles, dice la Escritura. Entonces esto es necesario que nosotros conozcamos, y para que tú te dejes activar a través del Espíritu Santo, conociendo el poder primero en tu vida, en mi vida, para que lo puedas manifestar públicamente, para que puedas tú también multiplicar lo que el Señor te ha dado a través del poder del Espíritu Santo, que debe morar en vosotros y en nosotros, ya no con nosotros, sino en nosotros. Amén. Nos sentimos gozosos de que el Señor pueda trabajar con nuestra mente, con nuestro corazón, y sabiendo de que las preguntas que hoy ustedes compartieron con nosotros son para que el Señor pueda guiarlos y demostrarles a cada uno su amor, su poder y su misericordia. Entonces queremos invitar hoy al pastor Cristian Fiallo que pueda orar por este tiempo y el Señor aún haga la obra maravillosa en los corazones de aquellas personas que nos escucharon esta maravillosa tarde. Amén, así es. Así que a todas las personas que nos están viendo, vamos a orar para que usted crea y confíe en que el Espíritu Santo puede hacer algo grande y especial en esta hora. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Padre eterno, por esta grandiosa oportunidad que tenemos de orar por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, cada niño, Señor. Que haya un encuentro cara a cara contigo, Dios, y que ese Espíritu Santo, Padre, revele, muestre y sea una evidencia fehaciente de que tú puedes obrar aún en el corazón más duro, aún en el corazón más cerrado, Señor. Tú puedes transformarlo, tú puedes hacer que esa vida pueda ser de impacto, Señor, que esa vida pueda impactar generaciones. No importa la edad que tengamos, no importa de qué parte nos están viendo, Señor, pero yo creo y confío que el poder, Señor, que hizo que Pedro pueda ser usado, también puede ser llevado hacia todo lugar alrededor del mundo. Y hoy se comienza a activar un verdadero avivamiento, un verdadero deseo, una verdadera búsqueda, Señor. Bendice a cada familia que está viendo este maravilloso programa, Señor, y permite, Señor, que todo pensamiento y toda vida que ha sido turbada, toda vida que ha sido mal utilizada, hoy se comienza a transformar en una vida en bendición y en victoria, para la gloria y la honra de tu santo, bendito y eterno nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, porque yo creo en lo más íntimo de mi corazón, Padre, que tú ya lo estás haciendo, y hoy podemos ver, y yo confío que van a haber testimonios de ese cambio radical, Señor, porque tú todo lo que haces es perfecto y completo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Queridos amigos, usted crea y confíe de que Dios ya está obrando, no mañana ni pasado. Hoy mismo usted va a ver una respuesta de parte del Señor, y usted verá que lo que parecía no tener sentido, hoy comienza a tomar un giro y un cambio para la gloria y honra del que vive y reina por siempre y para siempre. Es tiempo de un espacio publicitario.
No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis Siomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en el 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Siomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Y ya en la parte final de este su programa de Embajadores del Reino, me siento muy gozoso de aquellas personas que pudieron ser ministradas y haya llegado el mensaje del Señor a trabajar con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, pastor, por la invitación. Estamos para servirle a cada uno de ustedes. Es un gusto haberte tenido, Marquito, aquí nuestro pastor invitado también. Y a ustedes, cada uno de ustedes también. Déjate, no te olvides, mi querido hermano, déjate guiar por el Espíritu Santo para que su poder actúe en tu vida y verás las maravillas que el Señor tiene preparado para ti. Agradecido el Padre Eterno por este tiempo de bendición. Mi pastor Cristian Fiallo, ha sido un gusto, una bendición tremenda que usted esté compartiendo esta palabra en esta programación Embajadora del Reino. Así es, muchísimas gracias y quería aprovechar la oportunidad para agradecer a este maravilloso equipo humano que trabaja incansablemente, no solamente en este programa, sino toda la programación que tiene, y declaramos que al igual que el Espíritu Santo descendía en una vida que se dejaba usar, declaro de parte del Señor que muchos años de vida y de victoria van a haber en este maravilloso canal, porque yo sé que lo que Dios comienza, Él lo termina, y esto solamente es el pequeño comienzo para cosas mucho mayores. Así es, recordándoles también del Closet de Luis Siomi, que trae las mejores ofertas, ubicado en Avenida 9 de Octubre, entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca, edificio 919. Fue un gusto haber compartido con cada uno de ustedes esta maravillosa tarde. No se olvide de sintonizarnos y recuerde que estamos para servirles, para llevar el mensaje de Jesucristo a las naciones. Bendiciones.